Muy buenos días traders, les habla Ángel Peraza y hoy vamos a ver la teoría de Wyckoff. Wyckoff fue una de las grandes figuras de la especulación bursátil a principios del siglo XX. Él utilizó su modelo para darle sentido a los mercados. Nosotros vamos a explotar ese modelo, vamos a estudiarlo a profundidad, vamos a ver las tres leyes que se manejan, también vamos a ver los puntos de desequilibrio y dónde está la probabilidad, ¿sí?, de los trades. Entonces empecemos con la primera ley, la ley de oferta y demanda. En esta ley nos dice que el precio se mueve hacia arriba y hacia abajo. Hay dos razones por las que sube y hay otras dos por las que baja. La razón por la que sube, el precio sube porque la demanda aumenta, ¿sí? La demanda son los compradores, la oferta son los vendedores. La demanda sube el precio, la oferta baja el precio. Sí, acá nos dice, el precio sube porque la demanda aumenta, ¿sí? La demanda aumenta y supera la oferta. Y también puede subir porque la oferta se retira. ¿Listo? También hay dos razones por las cuales el precio baja, ¿sí? Porque la demanda disminuye o porque se retira, ¿sí? O porque aumenta la oferta y excede la demanda. Vamos a verlo con un ejemplo en la gráfica. El precio sube porque la demanda aumenta y supera a la oferta, ¿sí? O porque la oferta se retira. Acá vemos que la demanda aumentó, llevando los precios al alza, ¿sí? Entonces no había oferta, la oferta se había retirado también, ¿sí? O aumentó la demanda y superó la oferta, hizo que los precios subieran, o la oferta se retiró, ¿sí? Cuando la oferta se retira, pues no va a haber resistencia para llevar el precio al alza. Listo, esa es la cuestión por la que sube el precio. Acá vemos que siguió subiendo, ¡pum!, llegó a este punto y el precio cayó. ¿Ahí por qué cayó? Uno, porque la oferta excede a la demanda, o sea, hay mucha más oferta que lleva el precio a la baja. O porque este precio ya estaba muy caro y ya no había quien comprara, entonces no habían más personas dispuestas a comprar a este precio y cae el precio. Por el momento comprendamos el concepto. ¿Listo? Vamos con la segunda ley. La ley de causa y efecto. Acá nos dice que cuanto más intensos sean los procesos de acumulación y distribución, esas son las causas, ¿sí? El efecto será mayor, ¿sí? Si hay una causa grande, pues hay un efecto grande. Una causa puede ser acumulación o distribución y el efecto pues será la fase tendencial. Veámoslo en un ejemplo. Listo, acá tenemos una fase de acumulación grande, ¿sí? Todo este rango duró acumulando. Esta es la causa, ¿sí? Recordemos que una acumulación es un mercado lateral, ¿sí? Un mercado que se mueve entre una resistencia y un soporte. Entonces, acumulación. ¿Sí? Cuando él decide dar el efecto, inicia una fase tendencial alcista. ¿Sí? Acá vemos que la acumulación fue grande, entonces el efecto también va a ser grande. Efectivamente, se va al alza, ¿sí? Al alza fuertemente. Esto es una fase tendencial alcista. Este es el efecto de esa acumulación, de esta acumulación. ¿Listo? Ahora veamos una distribución. Listo, acá tenemos un proceso de distribución. Veníamos de una tendencia alcista y empieza a moverse nuevamente entre una resistencia y un soporte. Dos niveles claros, donde empieza a distribuir el institucional. Si la distribución también es grande,
pues la fase tendencial bajista también va a ser grande. En este caso la distribución es la causa y la fase tendencial es el efecto. Si la causa es grande, el efecto también será grande. Entonces acá vemos cómo cayó ese mercado. Cae el mercado y nuevamente él va de distribución, fase tendencial bajista, acumulación, fase tendencial alcista. Ya vamos a ver eso más adelante. Listo, acá él también hace una acumulación y se va al alza. Esta es la ley de esfuerzo y resultado. Sabemos que todo esfuerzo debe tener un resultado. Esto lo vemos reflejado en el volumen. ¿Sí? Un institucional puede producir mucho volumen, pero uno no sabe si es de giro o es de continuación. Listo, ahí debemos estar atentos. Con algunas pautas de la estructura vamos a tener indicios de eso. Listo, pero veamos este ejemplo. Acá el precio iba bajando fuertemente, se estrella en un nivel de soporte importante. El esfuerzo es todo este volumen. Todo este volumen, cuando vemos un volumen así grande en el mercado, pues va a tener una causa. Sí, esto es un volumen institucional, un volumen grande. ¿Sí? Ya sea para parar ese movimiento, ¿sí? Para hacer un giro o para continuar una tendencia. En este caso es para parar ese movimiento bajista. Baja fuerte, aumenta el volumen y acá se da un nivel de parada. Este es el esfuerzo. En este punto, todo este es el esfuerzo para parar esta caída. Y el resultado, pues es la fase tendencial. Eso nos sirve para identificar cuándo se va a terminar una fase tendencial, un posible giro, o si va a ser una reacumulación o una redistribución, ¿sí? Para posibles continuaciones. Eso ya lo vamos a ver de acuerdo a la estructura. Pero entonces la ley de esfuerzo y resultado es que cuando aparece un volumen grande, pues debemos estar pendientes porque ese volumen grande lo están haciendo para producir un resultado, ¿sí? Un gran esfuerzo, pues lleva un gran resultado. ¿Listo? Entonces esa es la ley de esfuerzo y resultado. Acá podemos ver un ejemplo. Acá tenemos una caída fuerte. Acá vemos que el volumen aumenta, es mayor que el anterior, que los anteriores. Es casi igual al volumen de apertura. ¿Sí? Después de esta caída y aparece un volumen fuerte. ¿Sí? Acá hay un esfuerzo por detener el precio. Después vemos el resultado, una fase tendencial alcista. Acá también vemos un volumen grande. ¿Sí? En algunos casos esos volúmenes van a ser de giro o de continuación. ¿Sí? En este caso vimos el giro, el movimiento que detiene este precio, o sea, detiene esa caída para volver una tendencia alcista. Y en este caso también vimos un volumen grande, pero en este caso no cambió la tendencia, en ese caso fue de continuación. Todo este fue el resultado de este y de este. Acá fue una continuación de este nivel. ¿Sí? Entonces acá se inyectó mucha capital para seguir subiendo el mercado. Y acá se inyectó mucha capital para dar el giro de bajista a alcista. Esa es la ley de esfuerzo y resultado. ¿Listo? Wyckoff nos dice que hay 4 fases del mercado. Tenemos la fase de acumulación, ¿sí? Fase de acumulación, que es la 1. La fase tendencial alcista, ¿listo? La fase de distribución y la fase tendencial bajista. Ahí se reinicia acumulación, fase tendencial alcista, distribución, fase tendencial bajista, y así sucesivamente se va moviendo el mercado. Ok, veamos los puntos de desequilibrio. Acá tenemos la estructura de Wyckoff,
¿sí? Para ir en largo, o sea, para buscar posiciones de compra. ¿Listo? Siempre va a haber un volumen de parada, ¿sí? Una estructura que diga volumen de parada, va a ser un volumen grande. Un rompimiento de este volumen de parada, ¿sí? Sobrepaso de esta zona, con poco volumen, que ese va a ser el spring. Un reingreso, un test que llega al pivote del volumen de parada con poco volumen, ¿sí? Un salto al arroyo, que es el que rompe la resistencia, con volumen. Este movimiento lo da fuerte y con volumen. Se devuelve a un back sin volumen, ¿sí? Estas son las posiciones, o bueno, esta es la estructura para buscar largos. Acá vamos a combinar las leyes. Después de una tendencia bajista, él detiene ese movimiento, ¿sí? Con un volumen de parada. En caso de que el mercado vaya a cambiar de bajista a alcista, nos da un volumen de parada, o sea que detiene el movimiento bajista. Por ende va a ser un volumen grande. Ahí está la ley de esfuerzo, ¿sí? Por el momento. Todavía no se ha dado el resultado. También se le combina la ley de causa y efecto. Entonces tenemos la causa. Empieza a ser, en este caso, un periodo de acumulación. ¿Sí? Cuando él decide irse, pues ahí se juntan las tres. ¿Sí? Es porque aumenta la demanda, ¿sí? O también disminuye la oferta. Adicional es el efecto, ¿sí? De esta causa, de esta acumulación. Y también es el resultado de este esfuerzo de parar este movimiento a la baja. ¿Listo? Entonces ahí es cuando se combinan las tres en esta estructura. Vamos a ver los puntos de desequilibrio y dónde podríamos tomar posiciones en largo. Listo, acá tenemos los puntos de probabilidad, ¿sí? Según la estructura de Wyckoff. Acá tenemos las flechitas en verde. Esos son los puntos de probabilidad, ¿sí? Que favorecen los largos. Uno entra en los retrocesos. Cuando sea un retroceso confirmado, pues ahí debería ser la entrada. Pero veamos nuevamente la estructura. Debe haber un volumen de parada. Volumen de parada. Un rompimiento a ese punto. Un rompimiento sin volumen. ¿Sí? Un reingreso. Esto nos configura un FOBO o un spring. Listo, un reingreso con más volumen. ¿Sí vio? Acá él rompe con un volumen menor a los que venían. Reingresa con un volumen mayor. ¿Sí? El test se espera a niveles del volumen de parada, a ese mismo punto. Ahí se espera el test. ¿Cómo se espera? Que llegue con un volumen menor. Acá llega con un volumen menor. ¿Qué se espera después de un test? Se espera un salto al arroyo. ¿Cuándo se considera salto al arroyo? Cuando rompe el área clara de resistencia. Cuando lo rompe con fuerza y con volumen. ¿Listo? El salto al arroyo es con fuerza y con volumen. ¿Dónde se espera la entrada? En el back. ¿Sí? ¿Cómo se debe dar ese back? Con un menor volumen, con poco volumen. Ahí tenemos una entrada en largo. ¿Sí? Acá tenemos este nuevo punto. ¿Cuál es el objetivo del back? El objetivo del back es romper este pivote del salto. Este pivote del salto va a tener un volumen grande. ¿Listo? Entonces él necesita romperlo para que sea un back exitoso. Entonces rompe, ¿sí? A medida que sube, pues el volumen también va subiendo. Entonces rompe este pivote y nos da un nuevo salto, donde podríamos esperar una nueva reacción del precio para podernos integrar a esta tendencia. Nuevamente en el back de este punto. ¿Listo?
En el back de ese punto, nuevamente con las mismas condiciones, debe venir con menos volumen, ¿sí? En algunos casos, en otros casos no. Pero si ya venimos de una estructura confirmada, ya es más fácil entrar en estos movimientos, ¿sí? Nuevamente, acá sería el back y acá se tomaría el largo en la zona, ¿sí? Solo vamos a actuar en la zona. Acá tenemos el back, acá otro back y este test. ¿Listo? El test donde se va a tomar a la zona del volumen de parada, en ese mismo pivote. El spring es una buena opción, pero es un trade un poquito arriesgado. Si al ver el rompimiento sin volumen, nosotros podemos ingresar acá. Si apenas esté dando la V. Si baja y está dando el giro, acá podemos tomar una entrada en largo, pero es un poco difícil de tomar al principio. Entonces más adelante vamos a estar indagando en ese tema y vamos a estar perfeccionando la entrada. Listo, pero por el momento las entradas más confirmadas y más conservadoras son el test, el back y si va dando pues nuevos backs. Listo, esa sería la probabilidad en largo. O sea, estos son los puntos de probabilidad en largo. Listo, ahora vamos a ver los cortos y la estructura en corto. Acá tenemos a Wyckoff en corto. Nuevamente la misma estructura. Debe darse un volumen de parada. O sea, después de una tendencia alcista, debe darse un volumen de parada. ¿Listo? Acá lo vemos un volumen grande, diferente a los demás. Baja. Rompe este pivote del volumen de parada. ¿Sí? Lo rompe sin volumen. Un rompimiento sin volumen. Y un reingreso fuerte nos generan un uptrust o un FOBO. ¿Listo? Esto es un FOBO o un uptrust. Reingresa fuerte, donde podemos esperar reacción, pues en el pivote del volumen de parada. Ahí sería un test, ¿sí? Después de un test, que sigue un deslizamiento. Un deslizamiento es lo contrario a un salto, pero tiene las mismas condiciones. Debe darse con fuerza, ¿sí? Con fuerza y con agresividad cuando rompa, ¿sí? Y el back debe darse con poco volumen. Veamos la probabilidad en corto. Acá tenemos los puntos donde se debería tomar los trades. Entonces recordemos, tenemos un volumen de parada, un rompimiento sin volumen, un reingreso fuerte, donde esperaríamos un trade en corto en el test. ¿En el test de qué? Del volumen de parada, en ese mismo nivel. Un rompimiento con fuerza y con volumen, ¿sí? Volumen y fuerza. Acá bajando, fuerza, volumen. Un retroceso con menos volumen, eso sería un back. El back del deslizamiento. ¿Cuál es la función del back? Romper el pivote del deslizamiento, en este caso a la baja, ¿sí? Rompe, nos genera un nuevo deslizamiento, donde se debería esperar una reacción al último pivote, al pivote del deslizamiento. Ese pivote va a tener un volumen, entonces ahí hay una posible reacción, ¿sí? Esto únicamente es una estructura con la que le damos sentido al mercado, pero todo esto va ligado del volumen, va ligado de las ondas, va ligado del contexto. ¿Listo? Esto no es perfecto, esto puede fallar. Estamos en un negocio de probabilidades, ¿sí? La idea es tener las probabilidades a nuestro favor. Por eso identificamos las zonas de desequilibrio. Acá, acá, acá. Podemos entrar en el uptrust, pero es un trade avanzado. O sea, ya cuando aprendamos a tomar la V, ¿sí? En este caso al revés. Acá sería la entrada. No nos podemos anticipar a un FOBO porque no sabemos si ese nivel, sí, efectivamente es un falso rompimiento. Podemos ver que acá venimos en una tendencia alcista. Tenemos un volumen de parada. Pero recordemos la ley de esfuerzo y resultado. Todos los volúmenes grandes no van a ser de parada.
Listo, eso hay que tenerlo claro desde acá. Acá le decimos volumen de parada porque hay un posible giro si se da esta estructura. Si no, puede ser de continuación. Acá podemos tener un volumen de parada, ¿sí? Y esperamos un rompimiento. Si este rompimiento sigue subiendo, pues este volumen de parada era para continuar. Entonces más adelante con la práctica vamos a desarrollar esto. Igual ahorita con los ejercicios prácticos ya vamos a empezar a identificar y a cambiar de mentalidad. ¿Listo? Vamos a identificar cuándo es una continuación, cuándo es un cambio. ¿Listo? Vamos a tener un marco de referencia mental. Entonces es muy importante que se sepan, ¿sí? La estructura. Es muy importante que hagan estructura todos los días, que se aprendan esto. Esto es fundamental. Esto es básico, pero esto es uno de los pilares del mercado. Esto lleva funcionando por mucho tiempo. No tenemos que reinventar la rueda. Nosotros podemos aprovecharnos de esto, pero debemos tener una muy buena lectura de mercado. ¿Listo? Entonces recordemos. Volumen de parada, atrás, después de un atrás que viene, un test. Después de un test que viene, un deslizamiento. Un deslizamiento se da con fuerza y con volumen. Después del deslizamiento que viene, un back. ¿Listo? Un back se debe dar con poco volumen, un retroceso con poco volumen. ¿Y el back qué debe hacer? Pues romper el pivote del deslizamiento. ¿Listo? Veámoslo en largo. En largo tenemos tenemos un volumen de parada, un spring, o sea, un rompimiento con poco volumen, un reingreso fuerte. Tenemos la entrada en el test a nivel del volumen de parada. Tenemos un salto al arroyo, un rompimiento de la zona con fuerza y con volumen, ¿sí? Y tenemos un back. El back es el movimiento que vuelve a la zona, ¿sí? Es en la misma zona, vuelve con poco volumen. Back significa volver. Entonces acá él rompe, pero él vuelve. ¿Cuál es la función del back? Después romper este pivote del salto, ¿sí? Acá hay un rompimiento al alza. Entonces el back va a ser tomado en esa zona que antes era resistencia y ahora es un soporte. Lo mismo cuando es en corto, ¿sí? Acá tenemos un volumen de parada, atrás, test, rompimiento con fuerza. El back vuelve a la zona, ¿sí? Acá rompe la zona de soporte, rompe el soporte, este soporte, y el back pues vuelve a la zona. ¿A dónde? Al soporte antiguo, que ahora es resistencia. ¿Sí? Acá actúa como soporte, cambia a resistencia y ahora es resistencia. ¿Listo? Ahí es el back. ¿Cuál es la función del back? Pues romper el pivote del deslizamiento. ¿Listo? Esa sería la estructura de Wyckoff. Muy importante que se aprendan esta estructura. Se va a dar a nivel macro, a nivel micro. Y recordemos que en las ondas de Elliot hablamos que para cada ondita, para cada pivote, se daba una teoría de Wyckoff. Entonces vamos uniendo estas dos teorías, ¿sí? Junto con la teoría de Dow. O sea, es muy importante tener esas tres teorías en mente porque esos son los pilares de esta estrategia, ¿sí? Y de cualquier mercado, todos los mercados se miran por oferta y demanda. Y en la mayoría de casos se dan giros con Wyckoff y las ondas nos confirman las proyecciones hacia dónde es probable que el mercado vaya, ¿sí? Cuándo va a girar, cuándo se presenta Wyckoff. Es muy importante tener estas tres teorías, o sea, tatuadas en la mente. Entonces ya sabemos dónde vamos a actuar. Vamos a actuar en las zonas, en los puntos, ¿sí? Donde están marcados, acá y acá. Ya más adelante vamos a ver cómo es el desarrollo de los trades. Listo muchachos, muchas gracias entonces y ya nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.